Bueno, comenzamos entonces. Nos quedamos el día lunes con las características que tienen los sistemas de información. La necesidad de tener en cuenta que todo sistema de información debería cumplir con los objetivos que cada organización tiene y es por eso que hoy retomamos con el elemento, digamos, diferenciador y es que todos los sistemas de información son de tipo estratégico. Y acá quiero hacer una mini diferenciación. Mañana jueves vamos a estar hablando de los sistemas por niveles jerárquicos. Y todos sabemos, y ustedes van a saber al cumplir la carrera en la facultad, que por más que sea mucho más fácil pensar que uno puede decir que la organización tiene tres niveles, operativo, táctico y estratégico, la realidad, lo concreto de esto, es que las organizaciones no tienen únicamente tres niveles jerárquicos y que incluso muchas de ellas no funcionan en los niveles jerárquicos que eh, la literatura o la forma de abordar las problemáticas con los sistemas de información y con la tecnología habitualmente lo ofrecen. Si bien es cierto que dos de las estructuras que tienen mayor antigüedad, por lo menos para toda la humanidad, son de aspectos jerárquicos. Esto es, toda la organización de los ejércitos y lo que es la Iglesia Católica. Está todo en un formato muy piramidal. Pero, ¿por qué hablamos de que la información o los sistemas de información son un recurso estratégico independientemente del nivel en el cual estén? Porque, de vuelta, sí, en este planteo de que las organizaciones tienen que adaptar las tecnologías para que tomen las decisiones que sean aptas para el futuro, para la prosperidad o para lo que sea de ese sistema de información, todo sistema, por más que sea de, digamos, de un aspecto absolutamente operativo, termina siendo de nivel estratégico en la toma de decisiones. Alguno podría decir, bueno, en el diseño organizacional yo tengo que pensar aquellos sistemas que me van a permitir que mi organización, si se quiere, que quede claro, pueda prosperar y seguir adelante a lo largo del tiempo. Y eventualmente las decisiones son de tipo estratégicas cuando uno está tomando decisiones que no tienen ningún mecanismo de comparación anterior. Eso lo vamos a ver en el transcurso del día de hoy. Ahora, si también, como decíamos el día lunes, yo necesito tener datos para tomar decisiones y si no tengo datos, no tengo posibilidad de decidir, aunque desde toda la vida uno puede inventarse datos y hacer de cuenta que, bueno, que los datos son tales como los estamos viendo, todo sistema, por más que sea a nivel operativo, termina al final del camino siendo un recurso estratégico. Esto tiene una característica muy particular que está relacionada con el segundo elemento, que es que todos los sistemas son la expresión de la cultura y que la cultura de la organización influencia los sistemas y que hay veces que la incorporación de tecnologías termina influenciando el cambio cultural o termina forzando el cambio cultural. Entonces, en este orden de pensamiento, en este orden de cosas, la cultura de las organizaciones termina diferenciando lo que los sistemas y la tecnología va a poder hacer y muchas veces se busca el cambio de las tecnologías para forzar el cambio cultural. Dos ejemplos al respecto en los cuales me ha tocado participar. El primero de ellos, me tocó trabajar en una empresa llamada Farmanet, que quizá la conozcan, que se ocupa de la distribución de los medicamentos que grandes laboratorios argentinos y del exterior realizan en droguerías, farmacias, nosocomios, etcétera. Era tal, a ver, para que no se entienda en forma despectiva, porque de hecho no lo es así, era tal el modo y la forma y el arraigo que tenía la cultura en la organización, que la persona que estaba a cargo había pedido que el nuevo sistema que se iba a instalar, SAP, se pareciera al viejo sistema que tenía en funcionamiento. Porque el argumento para mí me parecía medio tonto, y ahora voy a explicar por qué me sigue pareciendo medio tonto,
El argumento era que era muy complicado forzar el cambio y la adaptación del capital humano, que esta persona veía que la única forma en la cual el cambio de la cultura o del capital humano era por medio del despido, y eso no era posible porque era gente que tenía mucha antigüedad, lo cual puede ser matemáticamente correcto, pero que decía que para que pudiera haber mayor adopción y menos rechazo y menos resistencia al cambio, el sistema nuevo, SAP, se tenía que parecer visualmente bastante a lo que era el sistema viejo, y que las pantallas y los botones y los menús y los listados se tenían que parecer mucho al sistema viejo, porque si no, la cultura iba a decir que ese sistema era una M. SAP no es ningún sistema de M, no importa, que ese sistema iba a ser una M que no le iba a permitir avanzar a la organización. Entonces, lo que tuvieron que hacer los consultores que hicieron la configuración del sistema SAP adaptada a esta empresa era que todas las pantallas se parecían en los colores, en los botones, en las opciones de menú. Tuvieron que generar listados que se parecían mucho a los que ya tenían porque había como una, digamos, una desconfianza en que con el sistema nuevo la gente pudiera trabajar porque no se parecía mucho al sistema viejo. Y esto es un poco tonto porque imaginemos que toda la vida, siempre hago el mismo ejemplo con el Renault 12, que toda la vida manejé un auto, que es un Renault 12 y ahora me regalan una Ferrari. Y que para que yo pueda manejar la Ferrari, en vez de tratar de aprender las ventajas y las bondades y las características de, comillas, la nueva tecnología, tengo que pedirle a la gente de Maranello que el panel de control de la Ferrari se parezca al del Renault 12. Eso es una pérdida de tiempo, una dilapidación de recursos importante, en el sentido de que yo no puedo hacer que un sistema nuevo se parezca con funcionalidades a un sistema viejo. Las funcionalidades se supone que ya están, pero no puedo adaptar que un sistema nuevo se parezca a un sistema viejo. En ese sentido, muchas veces algunas organizaciones fuerzan el cambio de la tecnología para forzar el cambio cultural. Cuando no se puede lograr el cambio cultural, como seguramente ustedes van a ver en las materias de capital humano, que ese cambio cultural se puede lograr para que la organización avance, hay veces que se cambia la tecnología. Entonces, en vez de tratar de trabajar con el capital humano y con el recurso humano, para que ese recurso humano se adapte a lo que la nueva organización, o mejor dicho, para lo que el nuevo status quo de la organización necesita, en vez de que se adapte, cambian la tecnología. Esto es más o menos como decir que, che, en vez de cambiar el plan, cambiemos todo el formato en el cual se dictan las clases, en el cual se toman los exámenes, cambiemos un montón de cosas por alrededor, cambiemos la tecnología para que efectivamente termine existiendo el cambio cultural. Dicho todo esto, tenemos que entender que todo tipo de sistema es al final del camino un recurso estratégico. Por más que se trate de un postnet, si yo no tengo los datos para poder hacer la captura en el punto de venta, lo más probable es que voy a tener un problema estratégico con la falta de datos. Voy a poder planificar a nivel medio, a nivel estratégico, mirar el futuro, hacer inteligencia de negocios, bla, 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 pero no voy a tener los datos con los cuales yo tengo que tomar y hacer las proyecciones de las decisiones que quiero tomar con la tecnología. Al final del camino, todos los sistemas terminan siendo estratégicos, en el sentido de que algunos van a fallar, perdón, en el sentido de que si algunos van a fallar, me van a terminar impactando en el resultado final de la aplicación tecnológica. Esto nos lleva a enfocarnos en entender, ahora sí, en mayor grado de detalle, qué hace un sistema de información. Cuando hablamos de lo que hace un sistema de información, a ver si me da bolilla, cuando hablamos de lo que hace un sistema de información, no nos podemos quedar únicamente con la definición de un sistema de información, es un conjunto de componentes interrelacionados que captura, procesa, almacena y distribuye. Ahora vamos a hablar de captura y lo que es entrada, pero no es lo mismo capturar datos que darle entradas. Ahora esto lo expando en unos minutos más, pero los cuatro elementos básicos de un sistema de información está todo muy lindo, pero termina siendo el componente tecnológico. Y nunca me tengo que olvidar que yo estoy en una organización y que la tecnología va a ser un instrumento que me va a servir para los fines que mi organización tenga. La única salvedad es obviamente que mi organización se dedique a la tecnología, pero así todo va a necesitar tecnologías de información.
Entonces, en ese esquema de captura, procesa, almacena y distribuye, hay varios elementos que empiezan a tallar en todo lo que es la parte funcional de los sistemas de información. El primer elemento que empieza a dar vueltas por acá, que lo vamos a ver en detalle, es el receptor. Yo puedo tener el supersistema de información, pero si la persona o las personas o el grupo o la organización en su conjunto no entiende para qué ese sistema genera información, el receptor me va a terminar diciendo que eso que él recibe no es verdaderamente información porque no le sirve absolutamente para nada. Esto es más o menos como que a mí en el día de hoy, en vez de que el GPS del Google Maps, en vez de que me diga, o el Waze, vamos a ir a un caso más particular, o que el Waze me diga cuáles accesos tienen sobrecarga de tránsito, cuáles están bloqueados, cuáles no puedo transitar o lo que sea, que el Waze me diga, mira, ¿sabes qué? Hay marejada en el Río de la Plata y vos vas a decir, ok, está todo bien, es información, después vamos a hablar de la información dinámica, digamos, de las salidas dinámicas, es información, pero la realidad es que no me sirve para la decisión que yo necesito tomar en ese momento. Esto es más o menos como que yo te diga, bueno, hoy estamos a día 4 de febrero y asumir que el saldo que tenías del 31 de enero de este año es el que te sirve al día de hoy. La mayoría de las veces los saldos, por su dinamismo, van, digamos, cambiando, van mutando, van alterándose. Entonces, pensar que información de 4 días, 5 días atrás es útil aún hoy para tomar decisiones, puede que sí, pero la mayoría de las veces esto no va a ocurrir por un tema de la oportunidad de la información. Entonces, si yo te digo, es más o menos como que ustedes me digan, tengo $1.000.000 en el saldo de mi caja de ahorro en dólares. Y yo te voy a decir, te felicito, ojalá lo tuviera yo, no lo tengo, pero la verdad es que tu información que me estás brindando para mí no es relevante, porque yo como receptor digo, ah, ok, o más o menos como vamos a hacer cine de terror. De los 82 que están acá, aprueban 81. Che, qué alto porcentaje de aprobados. Sí, sí, está todo bien, excepto para el uno que le fue mal. A ese uno al que le fue mal, no va a estar para nada contento. Lo mismo tenemos que pensar en todo lo que sea la salida de los sistemas, porque en definitiva, y ahora después vamos a hablar de los trabajadores de la información, que somos todos nosotros, la mayoría de las veces vamos a estar brindando información para que otros tomen decisiones. Lo que puede parecer obvio, término muy millennial, para mí, para otra persona no es para nada obvio. Esto es más o menos como pensar que, che, se tendría que haber dado cuenta que yo estaba esperando. No, no necesariamente se tendría que haber dado cuenta. Y lo más probable es que si vos no le haces saber a la otra persona que algo está pasando, no se tendría que haber dado cuenta. Entonces, cuando te viene la información y vos tenés que resolver, vas a ser en ese momento el que diga si eso que te intentan decir que es información es verdaderamente información con una característica particular útil para tomar decisiones. El punto 7 acá cuando habla de la decisión, hay que entenderlo claramente en este sentido. Yo puedo tener toda la información útil para tomar decisiones, aplicarla, esa información, y tomar la decisión correcta y que todo, comillas, salga bien. Pero también puedo tener toda la información útil para tomar decisiones y tomar malas decisiones. Van a ver que en el material está puesto el famoso error y estupidez humana. Hay errores y hay estupidez humana que están a la orden del día, y ese error y esa estupidez humana es la que en definitiva influencia la toma de decisiones. Yo puedo tener toda la información disponible, intelectualmente lo puedo comprender, puedo haber tomado todos los cursos de capacitación, cuando digo todos es todos los cursos de capacitación, me puedo haber formado con los mejores, y así todo equivocarme al decidir, o ser tonto y no darme cuenta de lo que estoy decidiendo. Esto es más o menos como que eh,
uno piense que porque cumple determinada función en una organización, supongamos un analista de negocios, que ese analista de negocios puede cambiar de una industria a la otra y tomar decisiones de similares características. Puede tomar decisiones y que si salen bien, de pura casualidad, pero no va a conocer la cultura, no va a conocer cómo son los manejos internos, no va a conocer cómo son los procesos informales, no va a conocer qué es lo que la organización está buscando. Esa decisión necesariamente va a llevar a un resultado, que de vuelta, en tecnología no existe el error mínimo, no existe el error cero, pero ese resultado que va a terminar imponiendo, va a terminar impactando en la organización en su conjunto. Lo ideal es que toda la organización funcione de la mejor forma posible. Voy a usar la palabrita óptima para que lo distingamos, pero no hay proceso óptimo, porque todo proceso es optimizable. Esto lo van a ver cuando vean normas ISO y cuando hablen de todos los procesos que son 6 sigma. Siempre puedo ir con filosofía Kaizen, siempre puedo ir avanzando 1 milímetro más. Entonces, lo que termina en 7,5 hoy, mañana se puede optimizar para que termine en 7,6. Eso hace que los procesos se puedan estar optimizando permanentemente. Entonces, yo puedo pensar la mejor decisión y el mejor resultado si todos los elementos de ese modelo de tecnología están funcionando como corresponde. Esto principalmente, esto implica principalmente que todos, en definitiva, van a poder tomar decisiones siempre y cuando la organización en su conjunto esté funcionando de la mejor forma posible. Y así todo, van a existir organizaciones en las cuales este elemento de el proceso decisorio, del cual hablaremos en unos minutos más, en el día de hoy, hacen que, a pesar de tener todas las cosas correctas, la decisión es incorrecta o el resultado esperado no es lo que se supone que tendría que haber ocurrido porque los gringos dicen it happens, pero lo deforman al decir shit happens. Esto hace que siempre van a existir imponderables, incluso cuando hablamos de seguridad y sistemas, del famoso riesgo que nunca es cero, siempre hay un riesgo residual. Yo les puse también el tema de entender los sistemas de información como una matriz de 32 casilleros entre los componentes de un sistema de información, hardware, software, base de datos, comunicaciones, personas, políticas, normas y procedimientos, servicios y el contexto, y si se trata de la captura, del procesamiento, del almacenamiento o la distribución de la información. Porque de vuelta, yo voy a necesitar un hardware de captura, voy a necesitar un hardware de procesamiento, voy a necesitar un hardware donde pueda almacenar y voy a necesitar un hardware donde pueda mostrar la información. Piensen en algo tan trivial y tan simple como pedir turno en una Pharmacity. Ahora que están todos con los turneros digitales, vas a la pantallita, elegís si sos prepaga, si sos particular, lo que sea. Ping, tocas la pantallita táctil. Te imprime un papel. Eso hizo la captura de lo que querías hacer y te dio un comprobante para que vos no te tengas que andar peleando con el otro que quiere pasar antes. Automáticamente registró el procesamiento para que la línea de atención sepa que hay una persona que quiere comprar un medicamento de forma particular y que alguna de los farmacéuticos que están ahí te van a tener que atender. Claramente va a tener que quedar registrado. No te puede, a ver, registrar para medir eficiencia, para mejorar la calidad de atención o como dicen todos los disquitos, los IBR de la atención cuando uno llama a un call center o cosas por el estilo, pero no te puede volver a emitir el mismo número, porque si no estamos en problema. Si te dice B47 y al otro le dice B47, y estamos en problema. Debería como mínimo almacenar y darse cuenta que el próximo que emita va a tener que ser el B48. Entonces el almacenamiento sí o sí va a tener que existir. Y va a tener una distribución en una salida física o una salida estática, que va a ser el cuponcito que te va a permitir a vos comprobar que sos la persona que atiende, y además va a tener que salir en la pantalla de visualización donde te dice el turno. Entonces, este proceso que, de vuelta, absolutamente trivial, que en una farmacia de barrio te das un numerito y estás esperando y tenés un único numerito y no te clasifica, pero bueno, Pharmacity ya no solamente
automatizó el proceso, sino que también lo informatizó y probablemente también lo esté transformando para darse cuenta con algo que ustedes van a ver en producción, en lo que es la materia de producción, en lo que se llama teoría de colas de espera, no teoría de Coca-Cola, porque alguno interpreta mal. Cuando lo vean en teoría de colas, se van a dar cuenta que tengo que empezar a analizar todos estos datos para poder tomar decisiones y darme cuenta que en determinado horario, si esto fuera, ahora con la flexibilización laboral que viene, va a ser mucho más fácil, que no todas las personas que atienden tienen que tener el turno completo. Por ahí necesito personas de atención en farmacia en los horarios que se determinen como horario pico. Yo no voy a poner la misma cantidad de colectivos en horario no pico que en horario pico. Lo mismo puedo pensar en los farmacéuticos. Y mira, a la mañana temprano y a última hora de la tarde, que son los horarios que más se pueblan los consultorios médicos de hospitales, clínicas, nosocomios, médicos particulares, es el probable momento en el cual salís del médico y vas y compras el medicamento que te han recetado, que te han prescrito. Entonces, yo probablemente, pongámosle de 14 a 18, no necesito tener un farmacéutico esperando porque lo puedo atender con menor carga de trabajo como habitualmente hay el tener menor demanda. ¿Quién más vino? No, no hay nadie. Bueno, dicho esto, admitir. Un segundo que no está entrando, no sé por qué. Ahí está. Este modelo parte de la base de entender los procesos de captura, almacenamiento, distribución y además todos los elementos que intervienen. Cosa que vamos a empezar a desgranar en este punto. Pero para poder desgranar, para poder hablar del dato, yo tengo que primero definir lo que es una transacción. No pensemos transacción en los términos comerciales. Cada transacción comercial, en los términos de las tecnologías de información, son transacciones individuales que cumplen con estos elementos, lo que se llama el concepto de la atomicidad, la estructuración, que sea repetitiva y el impacto operativo, eso se llama el estándar ACID, pero cada transacción tiene que ser mínima y primaria. ¿Esto qué significa? Veámoslo con un ejemplo. Si uno piensa en la transacción de voy al cajero automático Banelco, meto la tarjeta, meto contraseña, pido la plata y el cajero me cuenta la plata, me da la plata, me pregunta si quiero seguir, ¿cómo decir?, operando, y le digo que no, me devuelve la tarjeta y me voy porque saqué plata en efectivo. A los efectos comerciales yo fui al cajero automático y saqué plata. A los efectos tecnológicos no. Y lo voy a ir desgranando y no lo quiero hacer largo porque esto es fácil de empezar a intuir. Primero, el cajero tiene que validar cuando yo llego, yo tengo que darme cuenta que el cajero está apto para recibir la lectura de la tarjeta. Si el cajero te dice fuera de servicio, no lo vas a poder utilizar. Por más que quiera meter la tarjeta, no te deja. Supongamos que el cajero está apto, metés la tarjeta tiene que ser leída. Si la tarjeta es leída, recién ahí te debería preguntar o la contraseña o el tipo de operación que querés hacer, porque ahora con estos cajeros que te dan plata y cajeros que depositan plata, hay veces que el cajero te puede dar plata porque tiene el tesoro lleno, pero no te deja depositar, y hay veces que es viceversa. Si no tiene plata en el cajero, en el tesoro interno del ATM, no te puede dar plata, pero sí te permite depositar. Con lo cual, mínimamente, antes de saber qué te va a permitir hacer, te tiene que decir, ¿qué querés? ¿Extraer o depositar? Supongamos, para seguir con el ejemplo, extraer. Tiene que quedar registrado con hora, minuto, segundo y milisegundo en qué momento entré, en qué momento salir. Esto lo veremos hacia el final de la cursada. Es un tema de pistas de auditoría. Pistas de auditoría. Después tengo que entender si ocurrió algún error, si alguien cometió algún delito, necesito tenerlo en la pista de auditoría. Por ende, para que lo visualicemos, cada cosita que toco en la pantalla del cajero va a parar a la pista de auditoría del cajero interno. Supongamos que saco plata, PIN, elijo plata. El cajero me tiene que solicitar el PIN. Ese PIN primero lo tengo que ingresar máximo 3 veces, si no se me corta la operación y me chupa la tarjeta, como se dice por ahí. Pero ese ingreso de PIN tiene que convalidarse con lo que está registrado en la tarjeta. Si vos pusiste de PIN 1, 2, 3, 4 y cuando metés por pantalla metés 7, 8, 9, 0,
sonaste, no te va a coincidir, te va a decir PIN incorrecto, reingrese. Supongamos, para simplificar el ejemplo, que metiste el PIN que coincide con lo que está en la tarjeta. El cajero te dice, ok, extracción, ningún problema. ¿Metés cualquier plata? Y no necesariamente. Primero te va a pedir que elijas el monto, no con los montos predefinidos, pero supongamos que quieres sacar 1.000 pesos. 1.000 pesos. El cajero tiene que hacer un montón de transacciones. La primera de ellas es validar si tiene las 110 lucas que vos le estás pidiendo. Porque por ahí, ahora que son todos billetes de 1.000, de 20.000, digo, o te deja sacar 100 lucas o 120. Si vos le pediste 110, sonaste. Te va a decir, no te puede ingresar, o no tiene el monto, porque tiene menos plata, o te puede decir, no puede darte el monto en este momento, con lo cual tenés que darte cuenta, no te vas a dar cuenta cuando estás ahí, pero lo que está ocurriendo por detrás es que el cajero tiene plata, pero no el monto exacto como para dártelo como vos lo pediste. Por ahí si pedís, en vez de 110, 120 o pedís 100, el cajero lo tiene. Distinto a que vos le pidas 1.000.000 y el cajero tiene 110. No tiene para darte eso, te va a decir el monto, no te puedo dar este monto en ese momento. Supongamos que eso ocurre, el cajero tiene que validar que tiene la plata que vos le pedís. Después tiene que validar que tu cuenta que está asociada con tu plástico tiene el saldo para dártelo. Si vos no llegás a tener saldo, tiene que hacer una nueva pregunta y es ver si vos tenés un descubierto autorizado. Si tenés el descubierto autorizado, ponele saldo cero y le pedís 110 lucas, ¿cuánto tenés de descubierto? Si tenés descubierto 100, te va a decir no contás con los fondos suficientes. Si tenés un descubierto superior, te lo va a dar. ¿Qué va a hacer? Va a tener que ir al tesoro interno, contarte los billetitos, hacer toda la pantomima, cuenta, qué sé yo. Abre la tapita y vos manoteas la plata. Y depende a lo que hayas seleccionado, que no lo dije, pero debería ocurrir, te va a preguntar, ¿querés obtener comprobante o no? Porque en algunos momentos uno piensa que por seguridad no quiere andar dejando papelitos ahí de cuánto tiene de saldo. Imagínate que en tu cuenta tenés 10 millones de pesos, yo no quiero que quede un papelito ahí dando vuelta, que por ahí soy el único que lo tiró en la sucursal, o no sé, vamos a poner un escenario catástrofe, te secuestran y te sacan toda la plata y dicen, uy, mira, al margen de las 110 lucas dice que tenés 10 palos de saldo, el cajero saca más plata, porque probablemente te permita sacarlo y te hacen la recorrida por los cajeros. Delito muy, tristemente, muy habitual en nuestro país. Dicho todo esto, ¿querés el papelito o no querés el papelito? Bueno, te dio la plata. ¿Querés extraer más plata? Porque por ahí te quedaste medio tímido y dijiste, uy, 110, 120, vamos a redondear 200 lucas, le pido 80 lucas más. ¿Querés más plata? No. Supongamos que sí, para hacerlo corto, le decís que no. Te vuelvo a preguntar, ¿querés hacer alguna otra cosa? Si le decís que no, automáticamente el cajero te va a devolver, si funciona bien, te va a devolver la tarjeta, el plástico, la tarjeta de débito y te va a sacar de la transacción. General, pero internamente tuvo que dejar registrado la plata que te dio, tuvo que dejar hecho el débito en tu cuenta, tiene que haber dejado en qué momento entraste, en qué momento saliste. El cajero también tiene una velocidad de respuesta que también se evalúa técnicamente para ver si hay alguna parte de ese cajero automático que se tenga que reemplazar porque se traban los billetes, no imprime el papel, etcétera, etcétera. Tiene que ir registrando la cantidad de tickets que sacó. Yo puedo poner el rollo de papel como en una máquina registradora y si todo el mundo me pide el conjunto de tickets, me pide el ticket impreso, el papel se va a gastar. Pero si todo el mundo no lo pide, el papel va a estar ahí 3 o 4 semanas sin gastarse porque no pedís el comprobante correspondiente. Independientemente de esto, pregunta de examen, la transacción es un intercambio de datos a nivel. Uno puede decir que una transacción es un intercambio de bienes o servicios o lo que sea, o fondos. Sí, está todo bien. Transacción a nivel económico. A nivel tecnológico, cada transacción es un intercambio de datos. Entonces, cada transacción es un intercambio y tiene que quedar registrado, pero tiene que quedar registrado con cierta lógica de negocios y es ahí donde empieza uno que gestiona empresas, tiene que empezar a tomar decisiones y ver qué va y qué no va. Hago un mini comentario. No puedo dejar este tipo de decisiones en la gente, comillas, de sistemas. El de sistemas, y esto más o menos como que me lo digas a mí. Mirá, yo soy programador COBOL del año 85, trabajé en chiquicientas plataformas, ya vi que hay muchos que me estuvieron chismoseando el LinkedIn, los currículum, qué sé yo.
todo bien. Eh, pero no puedes dejar esto en manos del de sistemas. Supongamos que yo soy el de sistemas. Esto es algo que tiene que ir de la mano del negocio. Si lo dejas en manos del de sistemas, el de sistemas, levanto la mano, yo voy a hacer, no cualquier cosa, voy a hacer lo que sea más conveniente para mí. Y cuando se habla de dimensionamiento de sistemas, más hacia el final de la cursada, yo no puedo quedarme únicamente con la campana o con las recomendaciones de lo que hagan los de sistemas, porque la tecnología tiene que servir para mi negocio. Si tu organización necesita ciertos datos o ciertos datos no los necesita, no puedo dejar que el de sistema decida todo por mí porque yo, viste, di el intensivo con GTD, mucho no entendí, Fraquelli hablaba muy rápido, mucho no comprendí, entonces elijo la que me viene en gana. No funciona de esa forma. No funciona de esa forma porque mi negocio es el que se tiene que servir de la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las transacciones incluso no tienen que ser registradas. Supongamos que ustedes tienen, eh, mañana estamos en la facultad y yo me quiero comprar un café. Y la gente de la facultad no me puede dar cambio de un billete de 20, pero me puede dar el vuelto para un billete de 10. Entonces, como no tienen para darme el vuelto de 20 lucas, me doy vuelta y le pregunto a cualquiera de ustedes, tengo un billete de 20, ¿alguien me lo cambia por dos de 10 o cambio directamente? Yo, y ahora me paro con el sombrerito contable, mi patrimonio en el intercambio de un billete de 20 por dos billetes de 10 no cambió y el de ustedes tampoco. Entonces, esa transacción que normalmente, si yo no digo nada, queda todo registrado. Vino Fraquelli, trajo un billete de 20, se llevó dos billetes de 10, contabilidad pura y básica. Hay veces que no tiene sentido registrarla. Entonces, si yo quiero tomar decisiones con la información que registran los sistemas y los sistemas registran los datos y esos datos son la expresión de las transacciones, tengo que entender que la transacción indirectamente termina siendo lo que representa el dato y que ese dato no es nada más que el intercambio de lo que ocurrió dentro del sistema. Llevándolo a otros ámbitos, es lo mismo que pasa cuando uno pide una pizza por alguna aplicación. Si yo pienso en mi cabecita que pido la pizza en la aplicación y que la pizza viene por adentro del teléfono, me parece que estoy un poco equivocado. Lo que va a quedar es la representación de los datos de la transacción. Incluso algo que más adelante vamos a llamar el metadato, va a quedar registrado dentro de los sistemas, indicando que alguien en determinado momento, de determinado número, entró con el número de cliente tal, se comunicó con tal negocio, todo digital, yo no hablé con ninguna persona, pero quedó el registro de que entré en la aplicación de determinado negocio o en la página de tal negocio y le pedí que me lo entregue con Rappi, Uber, DoorDash, lo que sea, elijo el proceso que esté dando vueltas por ahí y de esa forma la transacción y todas las transacciones terminan dando la transacción a nivel comercial barra economía. Entonces, cuando hablamos de transacción, tenemos que entender que es un intercambio dentro de los sistemas de información y que a partir de ahí se van a generar con esas transacciones barra datos las salidas de información que me van a permitir tomar decisiones. De vuelta, me van a permitir con lo que ya vine mencionando, es que no necesariamente puedo tomar buenas decisiones. Pasemos entonces a hablar de la captura y diferenciarlo claramente de lo que es la entrada. Una cosa es la captura de los datos, otra cosa es la entrada de los datos. Algunos de ustedes probablemente cuando van a pagar, sale tu teléfono, no tenés datos, no hay wifi o lo que sea, hay veces que vos escaneás el código QR y alguna aplicación de pago, algunas de las billeteras te dice, parece que no hay internet. Es decir, pero ¿cómo no hay internet? Si yo tengo datos. Por ahí hay datos y vos tenés datos y por ahí hay wifi y tenés señal, pero no navega como se le dice habitualmente. Hay veces que tenés que apagar el wifi. Hubo un bug hacia fines del año pasado que el Wi-Fi en Mercado Pago, cuando detectaba Wi-Fi y detectaba que los datos estaban activos, te bloqueaba y no te dejaba transaccionar. Entonces, para poder procesar el pago, te decía, no hay internet.
porque el Wi-Fi tenía señal pero no transmitía y era tan tonta la aplicación que no se daba cuenta que si no tenía Wi-Fi tenía que usar datos. Una cosa simple a nivel del punto de vista de la programación y no se dio cuenta y tuvieron que hacer un montón de actualizaciones de cambio de esos datos. Capturar datos es la etapa crítica. Van a notar que hay a lo largo de los desarrollos tecnológicos mucha más inversión en los procesos de captura que en los procesos de salida. ¿Por qué es esto? Porque es mucho más eficiente y es mucho más, comillas, libre de error, acuérdense de basura entra, basura sale, es mucho más eficiente pensar que si yo logro, en la medida de lo posible, automatizar la captura de datos, la entrada se puede llegar a diferir. Se puede llegar a diferir. Esto significa que yo capturo y registro y después proceso todo junto. Esa captura de datos es tomar, o como digo ahí, recoger los datos provenientes de un entorno interno o de algo externo y enviarlos al sistema para eh, un posterior encadenamiento de transacciones. Eh, Esto implica que yo haya capturado no significa que el dato esté dentro del sistema. Puede estar en algún estadio intermedio y no haber impactado dentro del sistema de información. Ahí sonó un segundo a ver quién viene. Uh, 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 uh. Parece que se arrepintió. Bueno, entonces, capturar es tomar esos datos, esas transacciones, como elemento primario y tratar de lograr que en esa captura de datos se filtre la mayor cantidad de errores que puedan llegar a existir. Ejemplo de todo esto. Y el mayor de los respetos porque también trabajé de eso en mis primeras etapas. Yo no necesito venir a la UBA para darme cuenta que tengo que aprender a leer, que tengo que aprender a mirar documentos para trabajar en cualquiera de los supermercados. Lo único que tengo que hacer es, más o menos, tratar de reconocer que esto que está acá es un código de barras, apuntarlo al escáner y, si no estoy escuchando auriculares, escuchar que diga pip, perdón, que suene pip. Cuando suena pip, mirar la pantalla correspondiente, el display, el LED, lo que sea, mirar el display correspondiente y darme cuenta que cuando yo pasé pañuelitos Elite de 10 unidades, no me dice, qué sé yo, yerba mate. No necesito venir a la UBA para hacer ese tipo de laburo. Ahora, lo que sí puedo lograr es que con la captura de datos se filtran la mayor cantidad de errores. Y esto lo van a notar más de una vez en todos los cajeros, en los cajeros donde se escanea el código de barras, que hay veces que por más que le apuntás, la máquina no lo reconoce. O hay veces que apuntás y no se reconoce el dato directamente. Entonces, es mucho más fácil lograr la captura automatizada para evitar que ingresen datos de mala calidad. Otra pregunta de examen. ¿Qué es GIGO? Basura entra, basura sale, para que, en definitiva, los datos que el sistema, de vuelta, no van a estar libres de errores, pero que sean los más fáciles de ingresar. En uno de los videos de Econ 2022, está en el sitio de la facultad, está un video mío de los procesos punta a punta. Entonces, en esos procesos de punta a punta, eh, tenemos que tener en cuenta que es mucho más fácil, y esto es un tema de negocios, verificar que ingresar. Ejemplo, no pasó en el curso de la tarde, pero en el curso perdón, el curso de ustedes, en el curso anterior, hay alguien que metió su correo electrónico @gmail, sin la L final.com. No se dio cuenta que no metió la L. Yo no tengo forma de validar si el dominio es el que corresponde, porque los Gmail, Hotmail, Outlook, etcétera, Yahoo son más o menos todos conocidos. Pero si tenés el dominio de una empresa o el dominio de alguna organización que no es un dominio conocido, yo no sé si está bien escrito o mal escrito. Lo más probable,
y es un tema de validación que yo no pude hacer en forma automática ni preventiva, es una validación posterior, me di cuenta que no le iba a llegar nunca el correo electrónico porque @gmail.com creo que el dominio no existe. Entonces, ¿qué hice? Edité el dato, le puse la L faltante y le envié el link de acceso correspondiente. Esto hace que, por más que yo tenga previsto que los datos ingresen, hay veces que el dato es capturado y después termina entrando y el dato es incorrecto. Lo mismo pasa con aquellos campos donde yo puedo poner en forma libre cosas que no tienen validación previa. Es fácil validar que en Argentina tenés 24 jurisdicciones, 23 provincias y una ciudad autónoma. Es fácil validar los códigos postales. Sabés que un código postal en Argentina no puede tener más de 5 dígitos, más de 4 dígitos. Sabés que eso está limitado. Ahora, si vos, donde te dice el formulario, apellido, pones tu nombre o pones, qué sé yo, tu correo electrónico y donde dice nombre, pones fecha de nacimiento, no tengo forma de validarlo. Ahora, lo que voy a permitir es la captura y lo que se trata es de hacer la captura, pero probablemente muchas veces las capturas tengan que ingresar en un estadio de análisis que es donde se termina aceptando. Creo que lo charlaba con ustedes el lunes, el proceso de el trámite de título, por más que esté todo digitalizado, va a ir a parar a la bandeja de un funcionario, llamémosle así, y ese funcionario va a validar que todo lo que vos decís que subiste está en el lugar correspondiente. Si le decís que subiste el DNI en el lugar del DNI y el DNI no está subido, te va a rechazar el trámite porque va a decir falta el DNI. Entonces, es mucho más fácil lograr la automatización para que la persona que tiene ganas de que el dato sea correcto, le hace a ustedes, que son los que se quieren recibir, que el dato que sea correcto, ustedes se preocupen de que esté subido cada cosa donde corresponde, el DNI donde corresponde, la copia del título secundario, la fórmula de jura, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es la entrada? Porque hasta ahora estábamos jugando por afuera, estábamos jugando por afuera del área. ¿Cómo hago para tratar de, comillas, meter el gol? Bueno, ¿qué es la entrada en sí? Es cuando esos datos van a ingresar efectivamente en el sistema de información. Ese dato en particular tiene que ingresar en forma sincrónica o asincrónica. Hago una mini lectura, hago un mini rotonda. Quiero creer que ya se suscribieron al canal, que vieron los videos y que le dieron el like correspondiente, pero cuando hablo en uno de los videos lo que es un proceso batch y lo que es un proceso online, quiero creer que lo van a ver de ahí. Entonces, yo en ese proceso de la captura, ahora estoy efectivamente ingresando los datos en el sistema. Cuando ingreso los datos en el sistema es cuando efectivamente, de vuelta, efectivamente los datos existen. Después vemos si están mal o bien, pero recién en este punto, en la entrada, es cuando el dato está ingresando. Esto es más o menos como pensar un recién nacido, por el hecho de haber nacido en el territorio argentino, es ciudadano argentino, bienvenido sea, pero todavía el RENAPER, hasta que no lo vas a inscribir, no sabe que hay un nuevo ciudadano. Te van a dar la partida de nacimiento en el hospital, te van a hacer todo el trámite, todo automático, te van a dar ahora automáticamente el número de quill con la L final, pero no estás formando parte del padrón, incluso más. A medida que el dato cambia, a medida que cada uno de nosotros va cambiando de edad, sabe que está en condiciones de poder votar, en condiciones de jubilarse, en condiciones de lo que sea. Eso va a depender específicamente de la evolución de los datos. Pero acá estoy capturando los datos y recién en el proceso de entrada, que es una cosa distinta, es cuando esos datos van a terminar ingresando, obviamente, en una base de datos. Pero ¿qué ocurre? ¿Para qué? No sé los que han cursado sistemas administrativos, los que no, el ejemplo no lo, o por lo menos el dicho no lo van a capturar todavía, no lo van a haber escuchado todavía. Cuando en sistemas administrativos te dicen que los cursogramas terminan siendo el reflejo del proceso y te dicen, yo no puedo cambiar de un carril al otro si no existe algo que haga que un papel se mueva de un escritorio a otro, tiene que haber un proceso que agarre que este papel que está acá lo lleve para el otro escritorio que está del otro lado.
Eso necesariamente es lo que en tecnología necesitamos que se llame, o que se llama, no que necesitamos que se llama procesamiento. Un procesamiento, y acá de vuelta hay un video en el canal, una cosa es procesamiento, otra cosa es proceso, una cosa es procesamiento, otra cosa es proceso. El proceso de inscripciones que van a hacer ustedes del 12 al 18 para cursar el primer cuatrimestre del 2026 es el proceso de inscripción, pero internamente tiene que haber un procesamiento donde ustedes, para que lo veamos a nivel transaccional, tienen que haber entrado en Miecon, validarse con usuario y contraseña, entrar en el lugar correspondiente, entrar en el lugar de inscripción y elegir las materias que querés cursar. Todas esas cosas individualmente son transacciones y va a haber un botón de transacción donde vas a decir, pum, grabar. No sé cómo dice, grabar, enviar o lo que sea. Pero una cosa es el proceso de inscripción, el conjunto, y otra cosa es el procesamiento. Esto que es procesamiento va a nivel de detalle, porque de vuelta quiero transformar datos en información. Después veo si la información es buena o mala, pero necesito darle sentido, necesito estructurar y necesito darle valor a esos datos para eventualmente, a futuro, o por ahí casi instantáneamente, tomar las decisiones que correspondan. Esto implica que, en principio, un procesamiento es una transformación, pero, pero, hay datos que se transforman, hay datos que se calculan internamente y hay datos que se toman del entorno y se llevan hasta la salida sin transformar. Ejemplos. Si yo voy al supermercado y le digo que le quiero comprar esto, ¡pic! Lo único que va a hacer es escanear el código de barras y voy de vuelta en el ejemplo Carrefour, me va a decir, ¿tenés mi Carrefour? Sí, le das tu número de documento, porque tu Carrefour es tu número de documento, lo ingresan al sistema y va a validar el nombre. Aníbal, sí, Aníbal. Listo, pim, pim, pim. ¿Para qué me pide el Mi Carrefour o en otros lugares las tarjetas de fidelidad o la tarjeta Café Martínez o lo que sea? O sos socio de Amazon y tenés descuento de Mercado Libre, lo que miércoles sea. Esa fidelidad que comercialmente la veo es tomada para tener en cuenta si le voy a dar algún tipo de tratamiento diferencial dentro del sistema de información. Si yo voy a facturar y les paso mi número de quit, mi número de quit ustedes no lo van a transformar porque a mí me lo dio la AFIP. La AFIP me dijo, tu número de quit, 20 adelante, el DNI, el dígito final, ese es tu número de quit de acá hasta el final del camino hasta que fallezcas. O ocurra una cosa distinta que menciono ahora. Entonces, ese dato no se transforma nunca. En todos los lugares figura tu número de quit, en todos los lugares figura tu DNI, en todos los lugares está tal cosa. A tal punto es esto que, vayamos al caso de los DNI. Si alguno de ustedes el día de mañana cambia de nombre, el DNI no te va a cambiar. Ejemplo, archiconocido y que lo digo todos los cuatrimestres. Cuando Walter Luján decidió pedirle a su padre de crianza que quería adoptar su apellido y su padre estuvo de acuerdo, Walter Luján se terminó transformando en Walter Samuel, el muro, el ayudante de Scaloni en la selección, y Walter Samuel tiene todo exactamente igual, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Walter, el nombre lo mantuvo porque lo podía haber cambiado si quería, solo que donde decía en la partida de nacimiento Luján y en el RENAPE donde decía DNI emitido a nombre de Walter Luján, ahora es todo exactamente igual, pero a nombre de Walter Samuel. El RENAPER no le cambió el DNI, la AFIP no le cambió el quit, no le hizo absolutamente nada. Hace que hay ciertos datos que no van a cambiar nunca. Ahora, hay datos que van a estar calculados internamente. Esto quiere decir que si yo en vez de llevarme una elite, me llevo dos elite, en vez de multiplicar una por el precio unitario de la lista de precios, va a ser una cosa, y una por el precio unitario va a cambiar cuando sean dos unidades, con lo cual va a ser precio por cantidad. El dato se va a generar internamente como parte del propio sistema. Ahora, hay parte de ese cálculo que ya estaba existiendo previamente. Si yo quiero poder comprar determinado artículo en el catálogo de productos, creo que son 420.000 artículos que tiene todo el catálogo de productos de Carrefour. Me fui hace un tiempo y no recuerdo en detalle. Pero si querés tener todo el catálogo de productos, necesariamente lo tenés que ingresar para que cuando hagas, te suene el coso y veas en pantalla que te diga que el código de barras primero lo reconoce y que es un artículo. Y además que tenga lista de precios. Ni que pensar
si en mi sistema de gestión yo tengo diferentes listas de precios o diferentes esquemas de descuento. Vamos de vuelta a un supermercado. Si me pagas con la tarjeta, a un Cencosud, vamos, vas a Jumbo y si pagas con Cencopay, tenés un 70% de descuento en la segunda unidad de congelado, lácteos y bebidas. O si te llevas 4 unidades, la quinta de regalo. O pagando con, no sé, gastando más de tanta plata, el envío es gratis, como te hace Mercado Libre. Ese tipo de cálculos necesitan de tener datos y si bien son transformaciones, si bien son procesamientos, que quede claro, esos procesamientos van a venir de la mano del tipo de dato que se tenga. Mañana nos vamos a enfocar en los sistemas por niveles jerárquicos, así que cuando hablemos de este tipo de gestión, que hace un sistema de gestión, un MIS genéricamente hablando, bueno, este tipo de cálculos se hacen dentro de los sistemas de gestión, los sistemas de nivel táctico. En particular, menciona ahí lo de la ISO 9000. El procesamiento en sí, ¿por qué lo menciono? Porque no hay que confundirlo con lo que es procesamiento a nivel tecnología. Una cosa es el procesamiento, como dice ahí, conjunto, actividades y tareas lógicamente relacionadas, que dice la norma ISO, del cual hablaremos hacia el final de la cursada, hablaremos de todos los frameworks de trabajo y uno de ellos es el framework de las normas ISO. Una cosa es lo que me diga la norma ISO, otra cosa es lo que me va a estar diciendo la tecnología de información. Toda Todo procesamiento de datos es una transformación, solo que hay que tener en cuenta que hay datos que no se transforman porque así como los tomé del contexto, los llevo hasta el final, ejemplo típico, número de quit, y hay datos que nunca los transformo porque yo ya los tengo preasignados. Léase la descripción de este artículo, pañuelitos Elite por 10 unidades, que están relacionadas con este código, que es el código de barras. Ahora, todo lo que el cliente haga de precio por cantidad o descuentos o mecanismo de pago o anticipo o descuento por cupones por devolución de envases, todo lo que se te puede llegar a ocurrir, bueno, eso sí son transformaciones que se generan dentro del propio sistema de información. Ahora, si yo capturé, hice la entrada, hago el procesamiento, lo mismo que creo que están haciendo ustedes ahora, que es tomar nota, grabar, algunos estará grabando para la inteligencia artificial para que haga la desgrabación, a ver qué dijo Fraquel y después te lo doy yo directamente hecho por el Gemini. Eh, Alguno de ustedes debe estar almacenando. ¿Con qué objeto almaceno? Y en principio, tema lógico, voy a estar almacenando con el objeto de poder recuperar esos datos hasta ese momento para transformarlos en otro tipo de datos o transformarlos eventualmente en información. Pero en principio tengo que almacenar aquellos datos que yo como organización necesite. Ejemplo, yo soy el mismo cliente yendo al médico, soy el mismo cliente yendo a Carrefour y soy el mismo cliente o la misma persona, vamos a llamar así, cliente, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. Ustedes tienen un número de registro, Económicas a nosotros para pagarnos el sueldo nos da un número de legajo, pero yo soy el mismo cliente. Mi mismo DNI es el que Económicas tiene. Mi mismo DNI es el que tiene la prepaga. Mi mismo DNI es el que tiene el supermercado. Solo que para el mismo cliente, yo voy a almacenar datos de acuerdo a mi organización según lo que vaya necesitando. Carrefour no necesita saber el color de ojos ni cuánto tengo de aumento. No lo necesita. La facultad tampoco lo necesita. Quizá lo necesitó en el momento del examen preocupacional para darse cuenta si tenía alguna enfermedad preexistente al contrato laboral. De esto 35 años atrás, 36 ahora, que fue cuando ingresé. Eso no hay ningún problema. 36 años atrás podía ser relevante. Hoy en día el color de ojos, mi historial médico, los tratamientos, las operaciones, no sé, las muelas, todo lo que sea, ese tipo de información va a ser relevante para la prepaga. La prepaga me va a enviar una factura y me va a hacer el débito automático. Telecentro, que es lo que tengo acá como internet, me envía la factura y me hace el débito automático. Carrefour no me envía la factura porque me mandan el ticket digital o lo puedes pedir en papel, pero cuando le pago con el mecanismo de pago que sea, me hace el débito correspondiente de los fondos que yo le debo. Entonces, tengo que tener en cuenta también que los datos van de la mano de las características que mi organización tenga.
No puedo, y esto es algo que quiero desterrar desde el momento cero, no puedo pensar que todos los sistemas son aptos para todas las organizaciones. Por más que mañana hablemos de SAP y vamos a hablar de los sistemas de gestión integrados, y vamos a hablar de la gestión integrada horizontal y la integración vertical, y te voy a decir, es lo mejor, pero no todos los sistemas sirven para todo. SAP, así todo, siendo él, como decir, el norte de comparación en todos los sistemas de gestión integrados, con suerte llega al 20-25% del mercado. El 75% del resto de las empresas es sistemas de gestión para hacer tareas funcionales similares, pero que no hacen o que no utilizan el software de gestión SAP o compatibles. Si yo necesito tomar decisiones, necesito tener información. Todavía no me adentro en ver si la decisión es buena o mala, pero lo que sí tiene que ocurrir es que tiene que ser no obligatorio, pero que todo sistema de información tiene que generar salidas que permitan a la persona adecuada, al nivel jerárquico adecuado, tomar decisiones. Ahora, uno podría decir, bueno, la salida del sistema es lo que sale del sistema. Perfecto, te felicito. No me sirve. Necesitamos entender que las salidas de los sistemas van a tener dos grandes grupos de salida de información. Una salida que vamos a llamar estática y otra salida que vamos a llamar dinámica. ¿Qué es una salida estática? Aquella que no cambia una vez que fue generada por el sistema. Ejemplo, salida estática típica, todo lo que sea en papel. Si yo quiero cambiar una factura o devolver un ítem, está todo bien, esa factura ya quedó impresa, no se puede alterar, pues está en papel o incluso en un PDF, excepto que esté firmado digitalmente, no se podría cambiar, pero así todo se podría cambiar, pero salta a las luces que fue alterado digitalmente, un tema de firma digital que veremos en su momento, pero toda salida estática es aquella salida estática que una vez que se generó dentro del sistema no se puede alterar. Salida estática va a ser el título universitario de todos ustedes. Una vez que la UBA diga que vos cumpliste con todos los requisitos para ser licenciado en administración, te emitimos el diploma. Una vez que te emitieron la factura en PDF, en papel o lo que sea, y esa factura es una factura final y no es borrador ni nada por el estilo, esa factura no sale. Una vez que la empresa cerró balance y sabe si va a distribuir dividendos o no, la empresa, ese balance de presentación, auditado, etcétera, es una situación en un momento determinado y no se modifica posteriormente. Ahora, el advenimiento de mayor uso de tecnología, y esto que quede claro, hay empresas que pueden seguir viviendo sin tecnología. Probablemente, espero que no sea así, ustedes estén trabajando en algunas empresas que están, como diríamos los consultores, atrasadas tecnológicamente, que son las ideales para que nosotros le vendamos tecnología. Pero si tu empresa está atrasada tecnológicamente, probablemente estás usando herramientas viejas, llamémosle, pero que así todo te van a poder permitir obtener salidas dinámicas. De vuelta con el ejemplo de el saldo. Si yo pienso que el resumen de cuentas con el saldo de cuentas que el banco me emitió el 31 de enero pasado es el mismo que tengo el día de hoy, sí coincide. El saldo es de pura casualidad porque el 1, 2, 3 y 4 de febrero no hice ningún tipo de operación. Con lo cual, si tenía 10 pesos al 31 de enero, hoy sigo teniendo 10 pesos. Ahora, no me sirve para tomar decisiones en los entornos de negocios dinámicos y con la necesidad de inmediatez que tenemos nosotros. Es así que muchos de ustedes, no lo digo en forma despectiva porque también proveo ese tipo de servicios, pero hay muchos que se obnubilan en el Power BI y toda la informacioncita que pueden tener por ahí y se dan cuenta que después, si no arreglan todo lo que es la captura y la entrada de datos, el Power BI lo único que te hace son todos los dashboards lindos, puedes aplicar un montón de fórmulas, puedes aplicar elementos de inteligencia de negocio, pero te das cuenta que lo que flaquea es el dato. Entonces, una salida dinámica es aquella que permite la actualización permanente. Che, ¿cuánto llevo vendido? 10 pesos. Entró una factura nueva, así de cuánto, de 3 pesos más. ¿Cuánto dice que vendía el día de hoy? 13. ¿Cómo viene tal cosa? De determinada forma. Esa salida dinámica, esos dashboards o
ahora con todo lo que es la logística y la masividad de la geolocalización, yo puedo saber en tiempo real, cosa que antes, 10 años atrás, o por ahí menos, 5 años atrás, no tenía en claro quién iba a venir como técnico de soporte a mi casa. Ahora directamente, cuando pedís un soporte de cualquier cosa, te manda la aplicación diciendo la fotito del técnico que va a venir y te está diciendo, está a 3 cuadras de tu casa. O incluso los que hacen el envío, los que compras cosas con Mercado Flex, a la aplicación de Mercado Flex le da un montón de funcionalidades que hace que a medida que yo voy ingresando y me da toda la ruta de distribución, de que esto acá, voy al otro domicilio y voy con todo lo demás, a medida que voy descargando los paquetes y las entregas que voy realizando, la propia aplicación, sin que el operador, sin la persona que va distribuyendo, tenga que intervenir, le dice, comillas, en tiempo real al próximo cliente, está a punto, está a 10 minutos de tu casa, ya está llegando lo que tanto estás esperando. Y vos decís, wow, qué buena esta información. Y si hay un, no sé, un piquete, que ya no están de moda últimamente, y si hay un piquete que hace que, che, ¿no era que llegaban 10 minutos? O, por ejemplo, Edesur. Hoy, de casualidad, a las 2 de la tarde, decían que volvía la luz, terminó volviendo a las 9 de la mañana. Gracias, Edesur. Pero Edesur cortó la luz 11:30 de la noche y dijo que la devolvía a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana. Ya me cansé de llamar y te llegó incidencia eléctrica resuelta y, oh, casualidad, Edesur, gracias, nos brindás la energía eléctrica. ¿Por qué no me das esto en forma no preventiva? Cuando estoy hablando de salidas dinámicas, quiero tener información en vida real. Y en vida real no, en tiempo real. Ese tiempo real es el que en una aplicación como Waze me dice que está saturado y me lleva por otro lado. Y en tiempo real va calculando los nuevos lugares por los cuales pasar. Por ahí la aplicación no me advirtió, pero yo me doy cuenta que estoy llegando y estoy con algún tipo de bloqueo, me desvío por otro lado, el GPS para plantearme la ruta me recalcula en tiempo real. Entonces, eso hace que de alguna forma, la salida la tengan que pensar en salida que no quiero que cambie, tu título, salida que quiero que esté en permanente actualización. Veámoslo en tiempo real con ustedes. Supongamos que al aprobar esta materia te aparece el analítico en materias aprobadas, vos vas a querer que la 463 te aparezca aprobada, con la nota que sea, pero que te aparezca la materia aprobada. Entonces, cuando termines el segundo tramo, te habilita a cursar todas las materias del ciclo profesional. Eso vas a querer que a medida que se va incorporando una nueva materia, la vayas aprobando y la vayas incorporando dentro de tu analítico. Pero lo que va a terminar ocurriendo es que al final del camino, cuando estés recibido, la UBA te dé el título, muy lindo, pero que también te dé el analítico del promedio final. Y algunos que tengan muy buen promedio van a ser los que después sean magna cum laude, summa cum laude y demás. Entonces, la salida hay que pensarla en estática o dinámica. Y en el ejemplo de cuando comencé, cuando hablábamos del modelo HCBC PPSC, lo mismo que está ocurriendo cuando voy a pedir un turno en Pharmacity. Me da la salida estática en el papelito, me registra internamente, y ahora la salida dinámica es que yo voy viendo cómo pasan los números, tum, tum, y aparece el nombre y me voy al punto de atención o al lugar de atención donde me diga que tengo que estar realizando esa compra en la farmacia. Hardware, paso rápido porque es archiconocido, pero no es solamente la computadora, sino los servidores, todos los dispositivos móviles, todos los equipos especializados, el turnero, el postnet, el getnet, todo lo que esté dando vueltas por ahí, robots, las cámaras digitales no solamente de vigilancia, sino cámaras digitales de control que van clasificando. Desafortunadamente no les puedo dar una empresa alimenticia argentina que hace toda la clasificación en tiempo real de los tomates perita. Tengo el video hecho ahí porque me llamó la atención. Van saliendo todos los peinecitos y van mandando el tomate perita y lo van viendo. Y eso lo hace la computadora láser en milisegundos, en 2 milisegundos, 3 milisegundos, una cosa impresionante. Cada tomate perita, de acuerdo al tamaño y de acuerdo al nivel de, ¿cómo decir?, de maduración que tenga, lo va destinando en diferentes lugares. Y otra cosa que tampoco les puedo mostrar, pero sí se los puedo decir teóricamente, en supermercados Coto, en todo lo que es mi granja, que son los pollos que corresponden al grupo Coto, es tan era, y ahora debe ser mucho más todavía, era tan avanzada la clasificación de los pollos faenados que en función a cada pollo que salía de la faena,
la propia computadora, como si fuera un flipper, va sacando manitos y va ruteando cada pollo congelado de acuerdo a la canasta, para que los pollos sean de tamaño pequeño, mediano y grande, y que el cajón de pollos, que es un cartón, en realidad un cajón de cartón, que ese cajón de cartón tenga la composición óptima, de modo tal de que se evite el problema de, che, son todos pollos chiquitos o son todos pollos grandes. Eso para que se pueda clasificar de esa forma. Pero bueno, necesito tener equipos y como decía el otro día, necesito tener la tarjeta SUBE. ¿Quién ingresa a las 20:11? Ok, bien. ¿Voy a necesitar software? Sí, claramente que voy a necesitar software. Ese software va a ser el que en definitiva, y acá un ejemplo para que lo veamos claro, es el que en definitiva me permite avanzar con las funcionalidades de la organización. Yo puedo tener el super equipo, pero si no le pongo el software que pueda explotar las ventajas que ese equipo tiene, no me sirve de nada. Y ahora cabe preguntarse, no es solamente si es Windows, si es Mac, si es Linux, si es Apache, si, qué sistema operativo, sino también todas las aplicaciones que sirven para la gestión de las organizaciones. Si nos ponemos a analizar, no me lo crean a mí, vayan y véanlo en la Bolsa de Nueva York, que están publicados todos los balances, entren MELI, MELI, Mercado Libre, vean el estado de resultados, no tienen que ser contadores para esto, donde vas a ver el gasto que tienen y vas a ver que es un gasto, ¿cómo podemos decir?, exorbitante en todo lo que es el desarrollo de las aplicaciones. No sé cuántas aplicaciones y cuántos deployments hubo, pero lo más probable es que desde que comenzó el año hasta ahora, tranquilamente 10 a 12 actualizaciones de la aplicación tiene que haber realizado Mercado Libre. Cuando uno mira ¿por qué Mercado Libre me regala la aplicación a mí? Le regala la aplicación al vendedor, le regala la aplicación al de Mercado Flex, le regala la aplicación al del punto de retiro, le regala la aplicación al del punto de despacho, le regala la aplicación a todos los servicios relacionados de integración con gestión de stock, etcétera, etcétera. Así, ¿por qué regala esto? Pero gente dadivosa y demás. No, regala la aplicación como parte y de vuelta, rotonda. Asumo que vieron el video de costo-inversión en el canal y si les gustó, se suscribieron y le dieron like. Sigo, regala la aplicación porque lo que yo tengo que lograr es simplificar el proceso. Necesito que vos uses la aplicación de la forma más fácil posible, no te puedo cobrar nada, pero te voy a cobrar no a vos como cliente o a uno que como cliente final lo compra, o probablemente está incluido en el precio, pero sí le voy a cobrar al vendedor y le voy a cobrar la comisión y le voy a pagar lo que corresponda para la logística y demás, etcétera. Entonces, no es solamente tener el software y decir el sistema operativo, sino todo lo que está relacionado con eso y véanlo en algo que todos conocemos. Entro en Mercado Libre en una definición como la que tengo en pantalla y la definición de Mercado Libre es distinta, muy parecida a la aplicación que tengo en el teléfono. Y de acuerdo al tipo del teléfono, esto se llama técnicamente un software responsivo, no es para que lo anoten, pero para que lo relacionen, es un software que se adapta al dispositivo en el cual está. No es lo mismo, y esto lo podemos ver ahora, que vos estés participando del Meet con el teléfono, que estés participando en tu casa, que estés participando con la tablet o que estés participando, qué sé yo, con una colección satelital de Starlink. Claramente no es lo mismo. Entonces, necesito tener, eh, necesito considerar que voy a tener que generar, ya sea elementos para que el software de gestión me permita a mí tomar esas decisiones. El hardware por sí solo no hace nada, necesita un software que lo explote. Y eso nos lleva a hablar de algo crucial, que es el tema de las bases de datos. Dentro de las bases de datos, y esto va a tener quizá un poquito más de eh, utilidad el día de mañana, es entender que mi sistema o mi tecnología en su conjunto es tan buena como los datos que tiene. Y más adelante voy a decir, mi tecnología es tan buena como el mantenimiento de los datos que tenga. De vuelta, si yo
necesito tener mis sistemas para tomar decisiones de negocios, para que lo entendamos, guita, 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 necesito tomar decisiones de negocios, mi base de datos es la mejor fuente de recursos, es la mejor fuente de elementos para poder generar negocios. Comento un caso particular. En mis 11 años en HSBC, a mí me tocó estar en su momento a cargo de lo que se llamaba Club HSBC. Tenía en ese momento 17 personas a cargo y nos ocupábamos, entre tantas cosas, de dar todos los beneficios que era para el personal. Dentro de todos los beneficios para el personal, más o menos para la época de febrero, llegaba la famosa campaña de los kits escolares, donde le preguntábamos a todo el capital humano, en ese momento unas 8.000 personas, junto con Máxima y demás, esas 8.000 personas le preguntábamos a cada uno de los empleados si sabíamos que tenía hijos porque los deducían en el impuesto a las ganancias, les preguntábamos si sus hijos estaban en edad escolar, algunos sí, otros no, y si sus hijos que estaban en edad escolar, en qué grado o en qué año estaban, porque era un kit de primero a tercer grado, de cuarto a séptimo, de secundario primero, segundo y tercer año, y de cuarto y quinto. Son diferentes cosas y en los secundarios determinábamos si era un colegio industrial normal o un colegio comercial. Hasta ahí está todo perfecto. Dentro de todas las campañas había partners o socios del negocio, pero que eran de recursos humanos, que se ocupaban de actualizar datos, de relacionarse con las diferentes áreas y demás. Yo estaba a cargo de todo eso y me tuve que comer los cachetazos, pero, a ver, había un fin y había un error. Dentro de todas las cosas del software que teníamos, habíamos desarrollado algo de lo que podría parecer hoy no sé, esos formularios que te dicen que parecen que te conocen y estaba tan bien personalizado que no solamente lo tratábamos de acuerdo a la persona, sino si tenía algún apodo, si a alguien le decían Cacho, en vez de decirle Rubén, le decíamos Cacho. Hola Cacho, soy Aníbal, bla, bla, bla. Y sabemos que fulanito, tus hijos están entrando al colegio secundario y te queríamos recordar que te vamos a hacer un kit, bla, 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 con la mochilita, todo perfecto, muy lindo regalo. ¿Cuál es el pequeño problema? Era tan personalizado que parecía que en vez de haber sido hecho por un software, era hecho a mano, como que yo me había sentado y a los 8.000 les había escrito un correo. Difícil de creer, pero era tan particular que yo decía, mira aquí, cuánta interesante, cuánta información interesante. Bueno, cuando mando este correo electrónico, me empiezan a llegar correos electrónicos de un padre y una madre. Me empiezan a llegar correos electrónicos, obviamente, para decirme cualquier cosa. El jefe de ese padre, el jefe de esa madre, gerente del área de ese padre, hasta que al final terminan contactando con la persona que yo reportaba, que era el director de recursos humanos, diciendo, Aníbal, ¿qué hiciste? ¿Cómo que hice? Sí, ¿no te diste cuenta que no le podías mandar el correo electrónico a X? ¿Por qué no le puedo mandar? ¿No te enteraste que falleció el hijo? Y lo peor de todo es que estaban casados entre sí, el padre y la madre, estaban casados, habían vuelto al trabajo, el nene se había ahogado en una pileta a fin de año, habían vuelto al trabajo y con toda la carga emocional de haber perdido el hijo, les caía un correo electrónico de un fresco, como el caso mío, tratando todo bien y sabemos que, creo que el pibe era Iván, sabemos que Iván está pasando a cuarto grado, Iván se había ahogado, pero ¿sabes qué? Por un error de mantenimiento de datos, obviamente toda la cara llena de dedos de mi parte, por un error de mantenimiento de datos, el socio de negocios de recursos humanos se había tomado vacaciones y se había olvidado de actualizar los datos diciendo que, bueno, el nene ya estaba fallecido. Dentro de los legajos quedaba el detalle de tu hijo fallecido, alguien que había sido adoptado, todo quedaba registrado, pero se olvidó antes de salir de vacaciones decir que el nene estaba fallecido, porque de vuelta, no es que lo hizo una persona, sino que el software era tan inteligente, le diríamos al día de hoy, que aquellas personas cuyos hijos estaban arriba de los 25 años ya no le ofrecíamos más el kit escolar. Aquellas personas que el nene era recién nacido no le ofrecíamos el kit escolar, le ofrecíamos el ajuar de nacimiento. Aquellas personas que tenían el preescolar, les ofrecíamos un mensaje con un kit de preescolar y la guardería. Bueno, eso hizo que, y esto lo vamos a tener que ver, los datos que yo tenga en mi sistema de información son tan buenos según el mantenimiento que tengan. Acá una mini pregunta, porque estoy casi seguro, y la respuesta ya sé cuál va a ser,
que ninguno de ustedes, excepto cuando entraron en el campus a fin de año pasado, que te pidió el campus ratificar domicilio, teléfono de contacto y demás, pero en ningún momento el campus de la facultad nos pidió actualización de datos. Nos pidió una actualización de datos para saber si tu correo electrónico sigue siendo tal cual, si tu correo alternativo, como llaman, el celular, etcétera, etcétera, pero no hubo un censo de actualización de datos, cosa que veremos en la última unidad. Pasemos a comunicaciones. Yo necesito tener comunicaciones con la característica de que cuando la portabilidad empieza a ser diferencial, necesito no solamente tener la comunicación del dato en el teléfono, sino la conectividad de datos en Internet. Esto en particular permite la distribución de procesos. Permite que lo que antes era centralizado ahora se haga en forma descentralizada. Saben todos de qué tendencia política soy, pero cuando el expresidente Macri quería buscar su reelección, que perdió con el Alberto, eh, una de las promesas de campaña era que iba a lograr que la cobertura de 4G de telefonía celular estuviera, de hecho todavía no está, en el 93% del territorio nacional. Obviamente, hay algunos lugares donde no hay cobertura porque es impracticable poner una antena. No puedo poner una antena de telefonía en el glaciar Perito Moreno. Hoy día, con Starlink, yo ya puedo tener conectividad de tipo satelital. De hecho, siempre la pude tener, quizá no estaba en esos términos tan comerciales como Starlink. Pero esto de tener comunicaciones es lo que me permite que yo genere negocios. Es lo que me permite que Carrefour se ponga re generoso y te diga que si, oh casualidad, vos no tenés datos, pero querés comprar en Carrefour, escanea este QR y yo te doy el Wi-Fi gratuito. Carrefour vive de venderme latita de tomate y todos los productos, no de regalarme Wi-Fi. Pero ¿qué hace? Supongo que vieron el video de costo e inversión. Hay que incurrir en una inversión que obviamente tiene un costo para obtener una rentabilidad. Carrefour me regala, comillas, me regala el Wi-Fi, está incluido en los precios, que quede claro, pero me regala la conexión de Wi-Fi, no limitada de que podés usarla una hora y si no te puede quedar todo el día colgado ahí adentro. Te regala el Wi-Fi con el objetivo de que si vos tenés posibilidad de consultar, de usar la aplicación, de pagar, no tengas que andar desperdiciando tus datos. Y esto tiene mayor relevancia hacia fin de cada mes, donde los datos que cada uno tiene en el teléfono se van agotando. Así que esto de las comunicaciones hace que hoy en día sea prácticamente difícil concebir a una organización sin telecomunicaciones o sin comunicaciones en diferentes niveles. Cuando creo que el día lunes, haciendo modo de chiste, y lo mismo que puede pasar ahora, si ustedes, en vez de inscribirse el día jueves 12 de febrero, se inscriben el sábado, domingo, lunes o martes, que son el fin de semana largo de la semana que viene de febrero, ustedes por ahí no están ni dentro del territorio argentino. ¿Por qué? Y porque por ahí te fuiste en una escapada a Uruguay y te inscribís en forma remota desde Uruguay entrando en Miecon, usando tu equipo, usando Wi-Fi, usando lo que sea, no viene al caso, pero lo que ocurría históricamente en la facultad, que era proceso centralizado, inscripción centralizada, hoy día ya no se aplica más. Pasemos a las personas. Todo sistema de información necesita de nosotros, de las personas, ya sea para tomar decisiones, ya sea para utilizar estos sistemas de información. Pero ¿qué ocurre? Hay que entender la funcionalidad que cada uno requiere de los sistemas y lo que cada uno de nosotros va a hacer adentro de los sistemas. Y es así que hay una clasificación muy básica que es pensar que, y aclaro, nosotros somos todos trabajadores de la información, hay trabajadores que generan nuevos productos y servicios, se los llama trabajadores del conocimiento, hay trabajadores, nosotros, que generamos información, la distribuimos para que otros tomen decisiones y
hay algunos de los trabajadores que hacen el ingreso operativo. De vuelta, con el mayor de los respetos, porque trabajé de cajero, yo no necesito venir a la UBA para apuntar el código de barras al escáner, escuchar el PIP y ver si más o menos me registra lo mismo. Con que más o menos pueda ver, determinar el código de barra y apuntarlo, yo, lamento decirlo, soy un trabajador operativo en esa función. Pero de vuelta, ninguno de ustedes que está acá, recibido, no viene al caso, cuando va a algún lugar, algún jumbo, y sale por la caja de autoservicio, sabe que tiene que hacer el mismo proceso operativo que hace cualquiera de los cajeros de jumbo que están en el resto de la fila, el resto de las filas de caja, digo, de la línea de cajas. Yo no soy un trabajador operativo que estoy todo el día pi, escaneando. No, no. Claramente voy a estar haciendo tareas operativas para producir bienes y servicios o en este caso facturar. Y si alguno de los que está acá el día de mañana se da cuenta que hay un nicho de mercado que tiene un producto, un servicio que se le puede colocar y arman un nuevo producto que se pueda lanzar al mercado y ese producto que se lanza al mercado genera rentabilidad para vos o para la empresa en la cual trabajás o para lo que sea, ahí no vas a ser más un trabajador de la información porque estás creando un nuevo modelo, una nueva idea, un nuevo producto, algo, y vas a ser llamado un trabajador del conocimiento. Lo que hay que entender es que no es excluyente. Yo puedo ser trabajador de los datos o trabajador de la producción, trabajador de la información y trabajador del conocimiento, todo en el mismo ser humano, en el mismo profesional. Lo que sí tenemos que entender es que las personas con los sistemas hacemos trabajos de creación, trabajos de generación o trabajos de datos o trabajos de cosas operativas. Y todos lo estamos haciendo cada rato. La misma aplicación del teléfono que tiene cada una de las personas que está en esta llamada es la misma aplicación que tienen no sé, los barrenderos de la calle, es la misma aplicación que tiene el gerente general de la empresa. La misma aplicación, quizá no con los mismos niveles ni con las mismas funcionalidades, pero la aplicación es la misma. Cuando uno ingresa en la aplicación del banco o Mercado Pago y entras en Mercado Pago, vos no sos un trabajador operativo, por ahí estás haciendo una cobranza operativa, por ahí estás comprando algo, pero no necesariamente sos un tipo de trabajador, sino que las funcionalidades que las personas tenemos con los sistemas de información conviven en el uso. Para aclararlo, lo mencionamos el otro día, política, norma y procedimiento. Una cosa es la política, que son los lineamientos de alto nivel. Por ejemplo, ahí en el ejemplo está de seguridad de información, pero vamos al caso en algo concreto de todos ustedes. No ocurre con esta materia, no con las del primer y segundo tramo, pero lo más probable, es que en alguna de las materias que quieran cursar tengan que ingresar en el curso en función a tu ranking. La política de la facultad, no la que tenía yo en mi época, que era entradas por promedio, pero la política de la facultad es hoy en día que la cobertura en aquellos cursos que tienen sobre demanda es 70% por promedio, o sea, los que tienen mejor promedio que demandan esa materia. Si yo quiero inscribirme en alguna materia y ustedes también quieren inscribirse, yo no tendría forma de ingresar porque casi seguro que todos ustedes al día de hoy tienen promedio superior a 4,19, porque las materias que promocionaron sacaron 7 y en algunas materias de la época en la que yo me recibía, sacarte 4 con ciertos docentes era tocar el cielo con las manos. No por eso es un buen promedio el mío, pero 5 bochazos únicamente. Dicho esto, ¿qué hace la facultad? Si yo quiero cursar con la profe Sellaro, no puedo ingresar nunca. ¿Por qué? Porque todos ustedes tienen mejor promedio, por ende siempre quedo, no me puede asignar el cupo, no me puede asignar el cupo. ¿Qué dijo la facultad? Bueno, la política es el gran lineamiento, 70% por promedio, 30% por antigüedad. Ok, perfecto. ¿Cómo se establece esto? Ah, fácil. Cuando te vas a inscribir, la facultad te va a calcular un ranking. Ese ranking te va a dar un orden de prelación y en función a ese ranking vas a ingresar y si no ingresaste por el primer corte vas a ingresar por la antigüedad de la matrícula. Ejemplo, supongamos que somos 3 personas. Registro 1, registro 2, registro 3 y hay 2 cupos.
¿Cómo van a ingresar? Y se supone que los números de registro, se supone no, fue así, te lo fueron dando en forma correlativa. Por ende, si hay dos cupos, el 1 y el 2 entran y el tercero queda afuera. ¿Por qué? Porque es el número de registro. ¿Cómo ingreso yo? Y mi registro es 153.207. Con ese número de registro, ingreso en cualquier curso. ¿Por qué? Porque excepto que tenga alguien que más o menos tenga mi edad, 55 pirulos, que haya ingresado en aquella época, más o menos, peso más, peso menos, yo ingreso no por buen promedio, ingreso por viejo, por antigüedad en la matrícula. Y lo mismo en el caso de ustedes, si tu registro es 998.998 y el que viene atrás 998.999, el cupo va a decir que el 998 ingresó y el 999 se quedó afuera. Lo mismo pasa en este tipo de cosas. Por ende, cuando en HSBC decimos primero persona, si juez, política, norma y procedimiento, política, alineamiento de alto nivel, la norma es qué se va a cumplir, cómo hago que 70% por antigüedad, perdón, por promedio, 30% por antigüedad, y el procedimiento es, ¿sabes qué? Calcular el ranking y asignarlo de esta forma. Yo tengo que ir a la parte minuciosa. La gran política es, ¿cómo decirlo? Si pagas con la tarjeta Sencopay, 40% de descuento en bebidas y 70% de descuento en lácteos y artículos para el hogar. Eso es lo que dijo la dirección de Cencosud. Ahora, cuando vas a la práctica, tengo que determinar específicamente cómo se hace el descuento. 70% de la segunda unidad. Si llevo 3 unidades, ¿a cuántas les hago descuento? Ah, no, la política dice una cosa. Bueno, llévate unidades pares si querés el segundo descuento. Si no, la segunda unidad va con descuento y la tercera va a precio full. Pero me estás jodiendo. Bueno, es lo que tenemos. Eso se tiene que estructurar en política, norma y procedimiento. A grandes rasgos y en los grandes niveles de dirección van a diseñar la política. Ahora, en el día a día, alguien, probablemente alguno de ustedes, lo va a tener que bajar en algo que sea específico para ese cálculo y ese contexto en particular. ¿Qué servicios necesito para un sistema de información? Y esto está dividido en dos partes para no mezclar los servicios que la tecnología requiere y los servicios que el sistema de información requiere. Ejemplo, yo voy a necesitar energía eléctrica para poder, no sé, tener los equipos funcionando. Voy a necesitar climatización y control ambiental porque todo equipo de computación despide calor, entonces necesito bajar la temperatura. Si estoy en algún proceso de tipo industrial, tengo que hacer un tratamiento de efluentes, tratamiento de desperdicios o lo que sea. Tengo que prever el aprovisionamiento de insumos. Ahora les comento un caso particular, un aprovisionamiento de insumos que nadie le dio pelota a la especificación. Dicho sea de paso, la especificación la habían hecho de una determinada forma y todo el mundo dijo, es lo mismo, y no es lo mismo. Tengo que ver el aprovisionamiento de insumos. Tengo que ver lo que sea conectividad y comunicaciones. Che, se me cayó este internet. ¿Qué hago? ¿Le doy con el teléfono? ¿Tengo un Be-Connected? ¿Uso Holafly? ¿Qué uso para poder conectarme? ¿Tengo seguridad física? Fíjense que ayer, antes de entrar al aula, vinieron los bedeles y se abrieron para que nadie se robe el televisor y el proyector que estaba puesto en el aula. Bueno, el proyector vaya y pase, pero el televisor te va a complicar un poco sacarlo sin que nadie te vea. Por ahí lograste algún quiebre y te escapaste, chao, hasta mañana, y te llevaste el televisor que estaba colgado y nadie se dio cuenta. Raro, pero bueno, tengo que tener seguridad física y además hay que hacer mantenimiento de los equipos. Y esto lo aclaro porque lo voy a mencionar más adelante cuando hablemos de riesgos. No tenemos noción del riesgo y no tenemos noción del mantenimiento. Che, ¿cuándo le cambiamos el filtro de aire al aire acondicionado que no da? Y cuando está lleno de tierra, pero sabes que no lo tenés que cambiar, lo podés sacar, sacudirlo, y hacer mantenimiento preventivo, no. Nos preocupamos por el auto 0 kilómetros, que no se nos pase el tiempo del control, el cambio de bujía, las correas, el aceite, bla, bla, bla. Pero el resto de las cosas no le hacemos mantenimiento a los equipos. Che, ¿el matafuego anda? Sí, está todo bien. ¿Estamos seguros que el matafuego anda? Entonces, todo eso que se llama en la tecnología, los service management, es una cosa, son los servicios que yo necesito para la tecnología, pero
necesito servicios para la gestión de la tecnología. Yo necesito, vamos a ponerlo así, necesito tener internet para dar clase y bueno, virtual no te queda otra. Necesito energía eléctrica, sí, no queda otra. Necesito la persona que esté parloteando y hasta que no lo podamos reemplazar por inteligencia artificial, por ahora, Fraquili lo necesito. Ahora, necesito estándares de seguridad, necesito tener un café, necesito una botellita de agua. Cuando estemos mañana en la facultad, voy a necesitar tener un baño disponible, voy a querer que el baño tenga papel higiénico, voy a querer que tenga, no sé, un jabón o agua por lo menos para poder lavarme las manos, voy a querer que ustedes no lo lograron, que el aire acondicionado funcione, voy a querer que el aire acondicionado funcione y probablemente voy a querer un montón de cosas. Pero eso no tiene nada que ver con la tecnología, ni incluso con el proceso educativo que estamos teniendo en este momento. Ese aire acondicionado va a ser útil para todos ustedes, para mí también, que quede claro. Voy a necesitar los marcadores y qué sé yo tengo marcadores propios, pero estaría bueno que la facultad me los provea, estaría bueno que el proyector funcione, estaría bueno y habría un montón de cosas que estaría bueno. No es solamente los servicios de la tecnología, sino los servicios de los sistemas. Yo no voy a dejar que en mi lugar de pago a proveedores ande cualquiera dando vuelta como Pancho por su casa. Como mínimo voy a poner una puertita con una traba, con un candadito, con algo. Nadie puede dar vueltas por ahí a vista y paciencia, lo que sea. Traten de pedir una audiencia o con el decano, con el secretario académico que está en el mismo lugar, en el edificio histórico. Te van a parar los secretarios primero. ¿Querés ver al decano? Bueno, tenía cita, no. Entonces, ¿por qué motivo? Bueno, te tomo y te llamo. Y si tenías cita, primero te tenés que anunciar. No podés entrar, Palen, tal cosa. O al secretario, la secretaria académica, tal cosa. No, no. No puede entrar todo el mundo en el mismo lugar y esto lo vamos a llamar ambiente de control en algún momento, más adelante. Finalmente, contexto. El contexto donde se usan los sistemas de información es tener en cuenta que todos los sistemas de información se tienen que adaptar a las necesidades de uso. Para que lo veamos claramente, los que en el día de hoy vayan a cualquier IPF o, no sé, Action, Shell, lo que sea, a cargar nafta, van a ver que la computadora que tiene el que me despacha el combustible no tiene un teclado, no tiene un monitor grande, no necesita cámara, necesita quizá el escáner para alguna cosa en particular, estará conectada o no con algún postnet para cobrar con la tarjeta de débito por lectura de chip, banda magnética no debería existir, pero por ahí alguno tiene banda magnética, o alguien tiene tarjeta de proximidad o lo que sea, o te pago con un teléfono con NFC, lo que sea, pero una cosa es el contexto de uso que podemos tener nosotros o ustedes en sus hogares, lugares de trabajo, donde sea que estén ahora, con sus computadoras o sus teléfonos donde están escuchando todo esto, y distinto va a ser lo que va a necesitar el que me despacha combustible. Tengamos en cuenta que si bien está bajo techo, dentro de ese lugar la computadora no puede ser muy top. Yo no pondría una Mac ahí para facturar ni en Pepe por el costo que tiene, ni cualquier otra computadora portátil, principalmente porque el flaco va a estar operando el tecladito con la misma mano donde despacha combustible. Y por más que tenga guante, que se lo saque, que tenga no sé, todo aislado, con un cobertor de teclado, eso hace que sean, ¿cómo decir?, elementos corrosivos que si ya se gastan los teclados de nuestras computadoras con la grasitud de las manos nuestras, imagínate cuando la grasitud viene además de algún tipo de combustible que termina siendo corrosivo, de vuelta. Entonces, yo no es solamente que voy a pensar los sistemas de información como, digamos, lo uso bajo techo, lo uso en forma móvil, sino que también tengo que empezar a ver otro tipo de cosas. Lo uso en tierra, una cosa es un sensor, otra cosa es computación de borde, otra cosa es no sé, el de la Serenísima que cuando le va a entregar a cada uno de los chinos le facturan el momento. Una cosa es lo que va a ser la estabilidad del uso del sistema y otra cosa es las necesidades puntuales de uso. No va a ser exactamente igual la misma conectividad que voy a tener y la misma necesidad de uso que voy a tener para Internet en mi casa
estable, fijo y sin moverme, digo, respecto de internet que voy a estar utilizando cuando voy viajando en avión. No es lo mismo estar usando un GPS en la ciudad que estar usándolo en el campo, que estar usándolo en el medio del río. Si alguno va a pescar al Río de la Plata, sabe que hay ciertos lugares donde querés ir a pescar que no podés ir a pescar porque por ahí pasa el buquebús. Entonces, si vos no te corres, te llevo puesto. Porque en el medio de la noche, con una tormenta, por más que haga todo lo que quiera para verlo, los sonares y demás, no te vio y te llevó puesto. Entonces, necesito entender el contexto de uso. No es lo mismo, siempre lo decimos, que yo tenga el Wi-Fi en mi casa o comprarme un cable para conectar mi computadora en red y conectarlo directamente al router. La velocidad va a ser mucho mayor y va a ser mucho más estable. Y vas a decir, pero sí es la misma conexión. Sí, pero hay pérdida de datos y hay latencia entre tu computadora y el Wi-Fi que con el cable se mejora. Es, de vuelta, temas técnicos. Entonces, tengo que entender en qué lugar va mi organización a usar ese sistema de información. ¿Voy a tener computadora de escritorio o voy a tener computadoras portátiles? ¿Voy a tener tablet o voy a tener teléfonos? No es exactamente lo mismo. Finalmente, contexto de uso del sistema de información es lo mismo que estaba por ahí, pero mostrémoslo, así ya nos va quedando en el video. La forma en la cual analizo los sistema de información. Este marco Pestel lo voy a volver a tocar cuando hablemos de análisis de inversión en tecnología. Pasemos a decisiones, que ya nos queda poquito. Espero ir terminando, redondeando para las 9, ahí tomamos lista y demás. ¿Qué es una decisión? Decidir es, antes de avanzar con esto, pacto. Todo lo que voy a decir acá no se lo dicen a sus profesores de ciencias de la decisión. No porque lo que diga está mal, sino porque es incompleto. Y simplemente estoy haciendo el recorte de lo que es teoría de la decisión o ciencia de la decisión a lo que me interesa a mí para las tecnologías. Hay formas de decidir que van mucho más allá de la lógica y de la matemática, como creo que decíamos el día lunes también. Entonces, todo lo que voy a decir acá y que está quedando grabado es para nuestra asignatura. No repitan esto como loritos cuando vayan a teoría de la decisión, porque te van a pegar un chirlo. Te van a decir, ¿quién te dijo eso? Frakelli. Y ahí me van a prender fuego a mí también. Pero bueno, decidir es elegir una alternativa entre varias alternativas posibles. Cuando alguno te dice por ahí, no hay alternativa, desconfía. Porque la mayoría de las veces el no hay alternativa es, ¿cómo decir? No pensar si existen alternativas. Hay veces que yo, ay, no tengo alternativa. ¿Cómo no tenés alternativa? No tengo alternativa. ¿Seguro que no tenés alternativa? Hasta el intensivo de invierno pasado, yo te decía, ¿sabes qué? Si no cursás conmigo no tenés alternativa. Ahora hay un montón que están pidiendo, diciéndome que van a venir con lista complementaria, lo que sea, mientras que le dé el presentismo, todo bien, no te da el presentismo, no rendís, esto es ley, pero hay un montón que me está diciendo, no tengo que cursar con ustedes, no puedo cursar en este horario, tengo que terminar a las 10 de la noche, bla, 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 está todo bien, las particularidades de cada uno, lamento decirlo, son particulares de cada uno y no tengo por qué hacerme yo responsable ni por qué quieren que las resuelva yo. A ver, por bondad, pero una de las alternativas en tecnología es no hacer nada. No puedo cambiar el nuevo sistema, no puedo tener el teléfono celular. Ay, no puedo no tener un teléfono celular, excepto que exista alguna, ¿cómo decir? Alguna obligación, ¿no? Algo que te obligue, algo que te veas forzado a tener, puedes vivir sin celular. Y uno dice, ay, no tengo internet, no tengo alternativa. Andá, colgate el internet de Carrefour. Existen alternativas. Por eso digo, desconfío en aquello que te dicen, no hay otra alternativa, porque muchas veces no se tomaron el laburo intelectual de pensar, de evaluar alternativas para ver si esta es la única alternativa posible. Hoy día me dicen que no pueden cursar ni a la tarde ni a la noche, pero que el presentismo, que la excepción de lo que sé yo, de lo que sé cuánto, cursar con Fabián Famás, está de 10 a 12. Otro excelente docente. Anda y cursa con él. No es que no hay alternativa, lo tengo que hacer con usted, Fraqueli. ¿Qué soy? ¿El más lindo del grupo? Si la realidad y las encuestas marcan que
no le caigo simpático al 80% de las personas que cursan conmigo. Y que quede claro, yo tampoco me hago querer, así que lo digo mirándolos a cámara con las cámaras apagadas de todos ustedes. Lo que vamos a ver mañana de las decisiones tiene que tener una cosa muy particular que tenemos que empezar a hacer clic y que sí van a ver en Ciencia de la Decisión. Una cosa es el proceso decisorio, o sea, los pasos que voy a llevar adelante para decidir, y otra cosa es la decisión en sí. No tengo que confundir las dos cosas. Yo puedo haber aplicado todas las cosas como corresponde y la decisión es incorrecta. En la vida real hay que tolerar y hay que adaptarse a la frustración y al error. Digo esto porque hay muchos que, sobre todo en las materias matemáticas o de cálculo y demás, dicen, ay, pero hice todo el desarrollo bien, pero el resultado está mal. Sí, el desarrollo está bien, pero si vos te equivocaste al sumar, el resultado está mal. Les recomiendo ver lo que está puesto acá en el material, que es el error humano y la estupidez humana. La gente se equivoca por falta de atención y la gente se equivoca porque se equivoca. Che, yo no sabía que si iba a 220 kilómetros por la avenida Córdoba me iba a estampar y que me iban a hacer la multa. ¿No sabías o no le diste pelota? Ay, yo no sabía que no podía excederme el alcohol en provincia de Buenos Aires, pero si en capital yo tengo 0,40 y no me pasa nada. Bueno, pero en provincia cero. Tenés que darte cuenta que va de acuerdo a la regulación y a la legislación de cada una de las cosas en particular. Entonces, las decisiones tienen una característica particular. Decisiones administrativas, decisiones de nivel jerárquico, decisiones administrativas de nivel medio, decisiones administrativas de nivel operativo. Las de nivel operativo son las más fáciles de automatizar y de hecho son los sistemas que se llaman TPS, Transaction Processing System. Los vemos mañana en detalle. ¿Qué pasa con las decisiones de nivel administrativo? Hay dos tipos de decisiones. Decisiones que son basadas en tomar decisiones con datos del pasado y hay decisiones que me van a permitir, con esos datos del pasado, hacer algún tipo de proyección futura. Y las decisiones de nivel estratégico son aquellas que me permiten determinar impacto a largo plazo, ver que hay elementos que yo no tengo para decidir y que tengo que andar haciendo suposiciones y tomar restricciones. Todas estas decisiones de nivel eh, estratégico son las que se hacen mirando al futuro y la mayoría de las veces sin que exista algún historial previo. Ahora, independientemente de si es operativo, táctico o estratégico, lo que hay que entender es que el resultado de las decisiones es específicamente la etapa crítica. Si yo meto cualquier dato, ahora hago un ejemplo de cine de terror. Si yo meto cualquier dato, el resultado no va a ser incorrecto, pero va a ser falso. Ejemplo de cine de terror. Espero que no ocurra. De vuelta a este cuatrimestre. El primer cuatrimestre del año pasado, a un flaco que tenía ausente, le pasé nota 2. Y ahora, y hubo que hacer un expediente, cambiar todas las cosas, me pidieron el descargo, toda la parte administrativa. Para que quede claro, le pasé la nota 2 y eso pongámosle que habrá sido para julio del 25, le terminaron haciendo el cambio de la nota en diciembre del año pasado. Che, ¿tanto tiempo? Decí que esta materia como forma parte del tramo y pude corroborar que el flaco no tenía ningún tipo de restricción de materias de segundo tramo, pero si alguno de ustedes estuviera por recibir, que creo que no hay nadie por lo que estuve viendo, si alguno de ustedes estuviera por recibir y Dios no lo quiera, le paso mal la nota y en vez de ponerle un aprobado, le paso un desaprobado, ustedes no se recibieron, con una salvedad adicional. No solamente tu trámite de inicio de título se postergó, sino que también tenés que esperar a que se hagan todas las actualizaciones en los archivos. Si tenés suerte, si todo hace que tengas suerte, probablemente puedas iniciar el trámite de inicio de título este año. Pero si esto hubiera sido, en vez de pasar en el primer cuatrimestre, se le hubiera pasado la nota mal en el segundo cuatrimestre, el flaco al día de hoy, 4 de febrero, todavía sigue con la nota incorrecta. Todavía el sistema le va a estar ofreciendo, cuando se quiere inscribir para el primer cuatrimestre, le va a decir que tiene que cursar GTD.
perdón, que tiene que usar GTD por la forma incorrecta, no por el ausente, sino porque tiene un insuficiente. Y así todo, es un tema muy particular el resultado de las decisiones. Yo necesito, si todo funciona bien, y que quede claro, no existe la perfección. Si todo funciona bien, las decisiones van a tener menor riesgo. Pero ninguna decisión, ningún proceso tecnológico está libre de riesgo. Va de vuelta. Van a tener menor riesgo si todo funciona bien, si validé todos los datos, si gestioné como corresponde, si almacené lo que corresponde, si hice la salida correspondiente, si apliqué los procesos de validación correspondientes, y bla, 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 bla. Va a salir bien, pero no libre de riesgo. De vuelta, en el caso del formulario, una tontera, el que puso @gmail.com, estoy seguro que él sabe que es su correo electrónico Gmail. Y si yo no lo hubiera visto uno por uno antes de apretar el botón enviar, 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 si no lo hubiera visto antes del enviar, probablemente no le llegaba el correo electrónico porque le faltaba la L al Gmail. Un pequeñísimo error. Entonces, ¿qué pasa con el tema del resultado de las decisiones? Yo tengo que entender que decidir, como decimos por ahí, no es el final del proceso, sino que es el inicio del ciclo de análisis. Si todo lo que yo cargué en el sistema está bien, debería funcionar perfecto. Perfecto. Debería funcionar bien. Pero recién estoy diciendo, mira, este es el resultado de la decisión. Si la decisión es buena o mala, y si la información es oportuna, va a depender de la persona que sea receptora de la información. ¿Por qué? Y porque, de vuelta, para nosotros que vamos a estar trabajando con información, nosotros vamos a generar información para que otros decidan y los otros me van a decir si lo que le ofrecemos es relevante, si lo que le ofrecemos es oportuno o si lo que le ofrecemos es útil. Esto es, a ver, ley de la tecnología de información. Che, mirá, tal cosa, pero imagínate que te digo esta situación. Che, me dijeron que Argentina va a ganar el Mundial 2022. Mira, ya lo ganó. eh, Estás atrasado 4 años. Si vos me decís que tenemos todo arreglado allá con Infantino para que Argentina vuelva a repetir y gane la cuarta corona, bueno, hacemos una vaquita y aportamos para que hagamos alguna cosa espuria, que quede claro. Pero de vuelta, no sé si quien recibe la información, lo que yo le entrego como información, es efectivamente información. Esto más o menos como decir eh, A positivo. Para mí es información, es mi tipo de sangre. Los que no tengan A positivo dicen, te felicito. O como que me digan a mí, Fraqueli, ¿por qué no te compras algún tipo de loción para que te crezca el pelo? Estás atrasado 28 años. A los 27 se me empezó a caer y nunca lo mantuve. Así que la pelada que estás viendo acá tiene 28 años de historia. ¿Y qué hacemos ahora? Y ya está, ya fue. Es de vuelta. Quien recibe la información es el que me dice si eso es relevante, útil o llega eventualmente a ser oportuno. Esto, de vuelta, pensemos no en la decisión que nosotros queremos tomar, sino la que los otros tienen que tomar. Cuando uno hace ese ejercicio mental de decir, esto me sirve a mí, un listado con un montón de detalles, cuando vea todo lo que es dirección general, una de las tantas cosas que te van a hacer leer es Administración en una página. Es un libro del 56 de Russell Ackoff. Es un libro de decir, ¿para qué cuerno me hacen leer esto? Bueno, ten en cuenta que en todo lo que llaman los dashboards hoy día, modernamente, yo ya no puedo ir al grado de detalle. Esto es más o menos como decir, mira, a ver qué tengo por acá. Bueno, no lo puedo mostrar. Pero este es el resumen de cuenta del banco. El resumen de cuenta del banco te va a decir adelante todos los saldos. Si después querés ver y vos el saldo que está ahí está todo perfecto y sabés lo que tenés que pagar la tarjeta, ningún problema. Está todo bien. Ahora, si no te cuadra, a ver, ¿de dónde sale este número? Y te pones a revisar el detalle. Pero nadie le va a dar, o incluso para ustedes, cuando sean directivos y no tengan tiempo, pues es un tema mecánico, no tengo tiempo de recibir y elaborar y analizar toda esa información, yo no le voy a poder decir, toma un socotroco de papel y analizalo. De vuelta,
vean los balances, ya que van a consultar el de Mercado Libre, espero, vean los balances. El balance adelante de todo tiene una historia de cómo están las cosas. Después querés ver cómo evolucionó el estado de patrimonio neto, andá y miralo. Después querés ver las notas del directorio, andá y miralas. Pero acá te van a decir los principales lineamientos, lo que sería el reporte que le suelen llamar el flash, donde te muestro todo. En gestión de la información, me lo voy a lo que se llama el bluff, que es el bottom line upfront. Es decir, decime el resultado, después me contás la historia. Esto más o menos como que me quiere decir, che, ¿quién ganó el Mundial 22? No, mira, la verdad que Argentina empezó perdiendo y pensábamos que nos quedábamos. ¿Quién ganó el Mundial 22? No, pero no sabés lo que fue el partido con Holanda, que le dijo a Messi, andá para allá, bobo. Está bien, pero ¿quién ganó el Mundial? Decime quién ganó, después me contás los vericuetos, andá para allá, bobo, de Gastón Edul, de Sofi Martínez, de Messi, el Divo tajando los penales. Después me contás todo. ¿Quién ganó el Mundial? Yo hay veces que tengo que tomar la decisión con el resultado final. Después me contás todo el vericueto. De vuelta, en la vida real, y ustedes, no tenemos tiempo de andar escuchando todo el cantito. La modernidad nos ha llevado a esto. De hecho, yo sé que esto es mucho material y uno dice, estoy subyugado de material. Es todo el programa. Finalmente, para entender lo que va a ser último tema y ahora tomamos lista, para entender lo que es los procesos de negocios. Cuando hablábamos del HSBC, PPSC, todos los procesos, captura, procesamiento, almacenamiento y distribución, todos pueden ser centralizados, descentralizados o distribuidos. Vayamos a, no le pasa a ninguno de ustedes por un tema de historia, la renovación de los DNI se hacía añares atrás en un único lugar, la única oficina del RENAPER, atrás de la Facultad de Ingeniería, en la calle, si no me equivoco, es Azopardo, por allá atrás. No me acuerdo a qué altura, pero ahí estaba el único RENAPER. Hoy día, Retop, entras en Mi Argentina, elegís en qué lugar estás de la provincia, elegís a qué lugar, si estás en Capital Federal, dónde querés hacer la renovación del DNI, elegís ahí y te dan el turno para elegir y te autogestionás vos y más o menos eficientemente, en menos de una horita, te tomaron todo para el DNI y te vas para tu casa y después te lo entregan, independientemente si lo querés de urgencia o no. Antes, eso de gestionar todo en un único lugar era centralizado, porque estaba todo en un único lugar. Las decisiones, los procesos, todo en un único nodo, todo en un único lugar. Lo que me pasaba a mí cuando estaba cursando en económicas. Tenías que ir a inscribirte económica presencialmente y era todo en el aula 12. No estabas en el aula 12, no metías la papeleta en la urna, no te inscribías. Ustedes van a estar, como decía, modo de chiste, algunos, no sé, en Uruguay, en Punta del Este, inscribiéndose en el fin de semana largo de carnaval para cursar materias el primer cuatrimestre. Por contraposición, en vez de estar todo centralizado, está todo descentralizado. Cuando estamos hablando de descentralización es que las funciones, las decisiones se replican en diferentes unidades de la organización. A tal punto que en vez de estar todo bajo el mismo edificio para que lo visualicemos, mira, esto está en este edificio, esto está allá, esto está en otro lugar. Lo que nos pasa a nosotros en UBA, en el edificio de Córdoba y todas las sedes, Avellaneda, San Isidro, Paternal, etcétera, es que estamos distribuidos. Todos ustedes van a recibirse bajo el mismo techo de la Universidad de Buenos Aires, pero nadie va a andar preguntando, porque no tiene sentido hacerlo, en qué edificio cursaste. Nadie va a andar preguntando con qué docente aprobaste. Nadie va a andar preguntando si aprobaste en un intensivo o en una cursada regular. Nadie va a andar preguntando nada porque todas tienen la misma igualdad a los efectos de la decisión. Entonces, cuando yo distribuyo es porque quiero repartir y coordinar. Obviamente se tienen que hablar todos los nodos de esa repartición, pero esto es lo que permite las sucursales modernas. Esto es lo que permite las cadenas de distribución. Esto, tecnología mediante, permite que, y esto lo ven en las IPFs, en la Saxon, Action, digo, en la CESO, en la Shell, en todas las que estén dando vueltas por ahí,
ya no tiene que venir nadie a cambiarte el precio del combustible. Te lo cambian a las 0 horas en forma electrónica y a las 0 horas, cuando cambió el precio del combustible, vos estás esperando que no se hagan las 12, que no se hagan las 12, púmbate, me cambió el precio de la nafta. O lo cambian en forma remota, cosas que la tecnología permite. Entonces, cuando estamos hablando de centralizado, centralizado y distribuido, acá está la aclaración de cuando hay una captura centralizada, procesamiento distribuido, etcétera, etcétera.